Todos. Bien, regresamos y nos metemos en otro tema. Le decíamos que anticipábamos cuando estábamos charlando en el inicio del programa de hoy, que durante estos días el hecho de estar mirando y observando y al mismo tiempo también escuchando voces respecto al tema de lo que está pasando con el yacimiento carbonífero Río Turbio, indudablemente que lo primero que uno quiere conocer sobre todo son las repercusiones de quienes están involucrados en cuanto a tarea, ya sea de lo legislativo o inclusive de funcionarios que han estado durante todo este tiempo trabajando por lo que pasa con el yacimiento y esta indecisión o indefinición que hay todavía, ¿no? Bueno, a propósito de esto, nosotros el primer tema que queríamos charlar en este caso en la jornada de hoy, tiene que ver con la diputada Roxana Reyes, a quien le agradecemos, pues la tenemos del otro lado de la línea, para charlar respecto de esto y otros temas importantes también que tienen que ver con su tarea legislativa. Representante de la provincia de Santa Cruz, obviamente, ¿no? Y en este caso, lo primero que le queremos preguntar a modo de presentación a la diputada es precisamente sobre esto que está pasando hoy con la EPS ICRT. Roxana, ¿cómo te va? Enzo te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia. Bien, Roxana, hay un hecho muy puntual que se dio durante este tiempo y a propósito de esto, una presentación o un pedido formal que hiciste en tu tarea legislativa durante estos tiempos fue un pedido de informes al Gobierno Nacional por la situación de ICRT, ¿no? Y a propósito de esto que ocurrió recientemente. ¿Esto es así? Sí, sí, así es. Vos sabés que yo sigo muy de cerca la situación de ICRT y en todos mis contactos con el Gobierno Nacional, las reuniones que tenemos, que afortunadamente son muchas y variadas, con los distintos ministros. Estuve hace 2 días con el secretario de Hacienda de la Nación, con motivo del presupuesto, en todo momento preocupada por la situación de ICRT. Pedí informe, obviamente, por lo que ha sido público de conocimiento, un acto de corrupción que dio lugar a que, bueno, afortunadamente, si hay un acto de corrupción, se ha removido a quien tenía a su cabeza la intervención de ICRT. Y supongo que esto va a dar lugar a que con mi pedido de informe me puedan decir concretamente cuáles fueron las circunstancias que llevó a esto que se conoció a través de los medios de comunicación nacional y que nuevamente nos causa vergüenza, que estemos con un inversor con la posibilidad de vender nuestro carbón, que está esperando para ser comercializado y que hace la sustentabilidad de nuestra empresa, y que en el medio aparezca los vivos de siempre, los corruptos de siempre, que traten de obtener una tajada del esfuerzo, del trabajo y de los recursos de la provincia de Santa Cruz. Entonces, bueno, estoy esperando la respuesta, todavía están en plazo para contestarme, tan pronto la tenga, obviamente que la voy a compartir con ustedes. Y bueno, y me acerqué a la Secretaría de Hacienda precisamente para hablar de este y otros temas que tienen que ver con el presupuesto de la provincia. Con relación a eso, ¿qué es lo que dice el Ejecutivo Nacional o qué dicen los funcionarios fundamentalmente de las segundas líneas con relación a eso? Mira, yo estuve nada menos que con el secretario de Hacienda, que es el segundo del ministro de Economía de la Nación, Sí. y es el que va a ir a defender el presupuesto nacional que se presentó al Congreso la semana que viene. Yo lo que le fui a pedir fundamentalmente es que me garantice y que nos garantice a los santacruceños, y que concretamente es mi pedido, el funcionamiento, los sueldos, los gastos que necesita para funcionar Yacimientos Carboníferos Río Turbio, ICRT. Le pedí fundamentalmente la mirada en la importancia que tiene esta empresa para nuestra cuenca, la importancia que tiene para 3 localidades y la necesidad de que la pongamos en funcionamiento de una vez por todas para que pueda sacarse esos buques de carbón que necesitamos y pensar en inversores que obviamente tienen que ser inversores cercanos para evitar fletes que no se van a poder pagar, y mirar los mercados que podemos tener, que yo también me estoy relacionando con embajadores y diplomáticos de distintos países por este tema. Me aseguró y me garantizó que van a estar los gastos de funcionamiento necesarios para ICRT y que mientras tanto, tanto con el gobierno provincial en cabeza de Claudio Vidal como desde el gobierno nacional se están evaluando alternativas, ya sea para conseguir inversores que quieran poner dinero en la empresa y además que estén interesados en la cadena de comercialización de nuestro producto, que es tan importante.
En el tratamiento de estos temas, ¿hay posibilidades o mantuvieron ustedes reuniones puntualmente en el caso tuyo con el gobernador de la provincia de Santa Cruz por estos temas también? No, mira, yo con el gobernador de la provincia de Santa Cruz aún no he tenido las reuniones que nos debemos de trabajo sobre distintos temas que tenemos que hablar de ICRT, de represas, de áreas hidrocarburíferas, áreas maduras, la salida de YPF, la situación de los puertos, educación. Bueno, hay muchísimos temas que tenemos que hablar porque como dirigente y representante de Santa Cruz creo que tengo que ayudar. Yo soy de aquellos que piensan que el que gobierna tiene que tener el apoyo para que nos vaya bien a todos los argentinos y a los santacruceños. Por eso creo que hay que apoyar al gobierno nacional, a quien quiero que le vaya bien, pero no por el gobierno, sino por los argentinos y también obviamente a nivel provincial por los santacruceños. Sí he tenido comunicaciones con varios ministros del Poder Ejecutivo Provincial, provincia, y sí con el gobernador la única vez que hablamos profundamente sobre un tema fue sobre ICRT, donde telefónicamente al momento de dictarse la ley bases acordamos que votaríamos una figura de una sociedad anónima para ICRT con participación estatal mayoritaria, lo cual garantiza que el Estado se queda con la mayoría y por lo tanto con la acción de hora para decidir, ¿no? Manteniendo unido el complejo minero y ferroportuario y la usina, ¿no? Y claramente lo que se aparece como montos que presentó el presidente Milei ante la Cámara, que es el presupuesto 2025, en donde incorpora a ICRT y a las represas, claramente no es el monto que puede llegar a garantizar funcionamiento durante mucho tiempo. Es decir, esto me parece que es, a ver, esto adelanta un poco la decisión de saber que a corto plazo tiene que tener una nueva figura o una nueva decisión el yacimiento. Mira, yo creo que este es un presupuesto que, a diferencia de los presupuestos anteriores, por ejemplo, los presupuestos que hacía Alberto Fernández o Massa, tenían lo que se llamaba la planilla de la felicidad. Incluía 50, 60, 80 obras y entonces había un presupuesto súper inflado de obras que se iban a hacer o de cosas que se iban a hacer, pero después en la realidad no se hacía ni el movimiento de suelos. Eran presupuestos mentirosos, ¿sí? Y este presupuesto va con lo que en definitiva, en principio, de acuerdo a los ingresos que hay, se estima que se va a invertir. Pero después hay otra planilla donde se prevé que se van a afrontar, y después te la puedo mandar también por privado, se van a afrontar los gastos de funcionamiento de las empresas cuando las empresas del Estado presenten sus presupuestos, que todavía no han sido presentados. En esa planilla se incorpora el resto de los gastos que va a necesitar ICRT para su funcionamiento. A mí lo que me han garantizado, y te estoy diciendo que me lo garantiza el segundo del ministro de Economía de la Nación, que es quien va a ir a defender el presupuesto, es que ICRT va a tener garantizado siempre, hasta tanto determinen, ya sea con el gobierno provincial o nacional o con inversores que puedan invertir en la mina, en el complejo, va a tener garantizado el funcionamiento y va a tener garantizados los sueldos. Obviamente que a mí me preocupa y yo le planteaba que necesitamos inversiones de mantenimiento, la mina hay que continuamente mantenerla y no es solamente los sueldos, sino que hay otro tipo de inversiones que hay que hacer que son necesarias y por eso estuve hasta las 8 de la noche hace 2 días hablando estos temas en el ministerio. Esto lo preguntaba por lo siguiente, independientemente de toda esta situación que ha ocurrido durante todo este tiempo, que de hecho esto se va a dirimir, y espero que se termine de dirimir en la justicia por todas estas cosas que ocurrieron en el pasado, digo, yo me quedé pensando por lo siguiente, digo, no pasó mucho tiempo y han aparecido nuevamente estas situaciones de corrupción. Ayer hablábamos precisamente con Graciela Ocaña, la diputada Graciela Ocaña, y nos contaba, que, denunciante obviamente a las 24 horas de haber ocurrido este hecho, y uno que se queda pensando en esto, ¿no? Y quiere creer que en definitiva esto es limpiar desde adentro y no tener que volver a repetir esta historia de que los negociados de los años 90 también vuelven a repetirse hoy. ¿Cómo se hace para hacerle entender a la gente que no se va a repetir eso? ¿Cómo se garantiza eso desde lo político? Y esto lo pregunto por lo siguiente, porque sabemos que
perteneces a la Unión Cívica Radical, que hoy tienen grandes discusiones y debates que se deben hacia adentro ustedes para poder entender que afuera van a salir con una posición marcada respecto a todos estos temas que hay hoy en la República Argentina. Mira, dos temas, que es muy interesante tu pregunta. Vos verás que yo hace años estoy militando y trabajando por el proyecto de ficha limpia que está por salir en la Cámara de Diputados de la Nación, probablemente la semana que viene. No es indiferente que el que esté trabajando y esté manejando los recursos públicos sea alguien que no tenga ninguna deuda con la justicia, ¿sí? Nosotros hemos tenido gente condenada por actos de corrupción sentado como diputado. Estas son las cosas que no podemos permitirnos, o jubilar de la provincia luego del daño que le han hecho y el saqueo y los actos de corrupción que han existido a gente que utiliza años que estuvo delinquiendo como años de servicio para jubilarse y que la provincia lo jubile. ¿Sí? Estas son las circunstancias vergonzantes y vergonzosas que hemos atravesado. La verdad que a mí me da mucha vergüenza cuando estoy en el Congreso y mi provincia es noticia nuevamente por un hecho de corrupción. Entonces, yo por eso pedí informes, porque quiero tener un conocimiento acabado, pero quiero ponerle el cascabel al gato de entrada. Muchas veces se nos critica por esto de las denuncias, dicen que judicializamos todo, pero en realidad lo judicializamos porque no podemos permitir que haya gente deshonesta manejando lo público. Hay que cambiar, es un cambio de paradigma, es un cambio cultural, donde se deje de permitir que haya actos de corrupción o de microcorrupción. Aquel que no trabaja, aquel que no va a trabajar, aquel que se lleva una resma de hojas de un lugar público, aquel que utiliza los vehículos oficiales para su vida privada. Todo eso son cosas que le roban a los argentinos y que tenemos que terminar. Vos me preguntás de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical está en un momento, como todos los partidos, donde tienen muchos debates internos, porque están en mi bloque, por ejemplo, hay sentada gente que le escuché decir al lado mío que quiere que a este gobierno nacional le vaya mal. Y yo no quiero que al gobierno le vaya mal, yo quiero que le vaya bien, porque hay un montón de jóvenes, de chicos, de adultos mayores, de tanta gente que está necesitando que el país finalmente despegue y pueda tener invención y pueda tener desarrollo. Entonces sí, obviamente que en un partido donde convive gente que quiere que al gobierno le vaya mal, como si fuera kirchnerista, y gente que quiere que al gobierno le vaya bien, como yo, obviamente que hay diferencias y las vamos a tener que zanjar. Vos fíjate que no se puede usar a los jubilados, a las universidades, a cualquier bandera, usar a la gente para hacerle creer que hay que hacer cosas que lo único que logran es atacar el plan económico que se está llevando adelante ahora. Está bajando el dólar, está bajando la inflación, está bajando el riesgo país. Esto significa que vamos a ser más atractivos para que vengan inversiones y van a venir a ICRT y van a venir a trabajar hidrógeno verde y van a venir a darnos fuentes de trabajo para nuestros jóvenes y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, obvio que hay un debate muy profundo dentro de los partidos. Por esas razones que vuelvo insisto sobre la parte final de la pregunta que te hacía. Digo, ¿cómo se hace para que la gente entienda, crea sobre lo que ustedes van a plantear desde lo político y fundamentalmente en la Cámara de Diputados, donde van a discutir ni más ni menos que el presupuesto de la República Argentina? Si tienen desencuentros con estos temas que hoy se están dando, que son la coyuntura, ni me imagino lo que puede pasar si se trata el presupuesto en donde se pueden llegar sensiblemente se pueden llegar a condenar muchas cosas en ese sentido. Por eso preguntaba yo, digo, ¿cómo se le dice a la población, crean en esto o vean que hay una garantía respecto de esto? Si tenemos hechos que fundamentalmente en estos últimos tiempos se ventilaron y que son casi una repetición. Cambian nombres, pero los hechos se siguen sosteniendo como un hecho cultural. Tal cual. Mira, yo siempre creo que lo mejor, aunque sea molesto, es decir la verdad y poder fundamentar qué es lo que discutimos y qué es lo que llevamos en nuestro voto y poder explicarlo más allá de que haya gente que no le gusta. Yo siempre digo que yo puedo explicar cada una de mis acciones en la Cámara de Diputados y cada uno de mis votos, porque fueron por convicción. Cuando el gobierno nacional sacó la esencialidad de la educación, o sea, dijo que los docentes no iban a poder hacer una medida de fuerza, no iban a poder hacer un paro, un reclamo de mejoras salariales, yo voté en contra del proyecto del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque yo le decía que en Santa Cruz yo no tengo los Baradel de la vida.
No hay Baradel en Santa Cruz. En Santa Cruz los docentes son los que llevan las tizas, el papel higiénico, los que tienen que trabajar 2 cargos para poder cubrir la canasta básica familiar. Los docentes son los que tienen colegios que se caen a pedazos, los docentes son los que muchas veces hacen de plomeros, hacen de porteros y hacen de tantas cosas por la falta de recursos que hemos tenido invertidos en la educación en Santa Cruz. Se habla mucho del presupuesto nacional, pero ¿cuándo se habló del presupuesto nacional y de lo que han invertido en educación en Santa Cruz durante estos 30 años? Entonces yo puedo haber tenido diferencias con el gobierno cuando se votó la esencialidad. ¿Por qué? Porque yo creo que no se le puede privar el derecho de reclamo a un docente que es, en definitiva, el que también tiene que llevar su plato de comida y una serie de cuestiones. Voté a favor en otras cosas que creí que tenía que haber votado a favor, como la ley bases o otros temas. En el tema previsional, por ejemplo, yo me retiré, pero me retiré en un claro gesto de rechazo de las dos posturas. De la postura de Máximo Kirchner, que pretendía que los juicios que la expresidenta Cristina Fernández durante 12 años apiló y no pagó, juicios de los jubilados durante 12 y 15 años con Alberto Fernández no pagaron, y querían que ahora este gobierno lo pague en 6 meses, cuando sabían que eso iba a generar un daño al sistema previsional y que a la larga iba a hacer más impuestos, más daño para toda la Argentina. Eso era utilizar a los jubilados, porque sobre pretexto que le iban a aumentar 17.000 pesos, sabían que venían por dañarle el plan económico que se está llevando adelante. Pero tampoco estaba de acuerdo con el gobierno nacional, que no hizo un veto parcial, hubiera dejado el 8% de aumento de los jubilados y hubiera sacado esto de los juicios que había que pagar en 6 meses. Como nadie quiso ceder, ¿sí? Como nadie quiso ceder, yo no apoyé ni al gobierno ni a Máximo Kirchner y a Unión por la Patria, que votó este proyecto. Mira, pero eso tiene un resultado pueden no estar de... Pero eso tiene un resultado también, Roxana. Es decir, la ausencia también tiene un sí, resultado. A la hora de contar los votos... No, pero eran 2/3 partes de los presentes. Yo no era presente. A mí no, yo no le, mejoraba la posición. Sí. Yo no le mejoraba la situación al gobierno, por eso me ausenté. Porque tampoco le quería mejorar la situación al gobierno. Eran 2/3 de los presentes para insistir. Sí. Y yo no sumaba como presente. Yo voto con mucha responsabilidad y a mí me duele mucho tener que retirarme, porque soy una persona que juega a fondo y que me juego con el voto y lo defiendo. Pero yo vi a 2 extremos que estaban usando a los jubilados, ¿sí? Sobre pretexto de darle 17.000 pesos para dañar el plan económico, y los otros se querían llevar el veto y no les importaba porque podrían haber hecho un veto parcial y haber mantenido el 8% para los jubilados. Puede ser que ahora, en el presupuesto, ¿sí?, podamos hablar de un aumento y una fórmula para los jubilados que finalmente responda a lo que realmente queremos, que lo que queremos es no dañar el plan económico. No se puede pagar en 6 meses los juicios que apiló Cristina Fernández durante 12 años, pero tampoco se puede dejar de darle una fórmula de actualización a los jubilados, que hoy la tienen por DNU, y la verdad, tener una fórmula de actualización por DNU es inconstitucional, porque tiene que ser por ley. Sí, sobre todo a mí me llama la atención eso. Nunca se habló no se habla de un índice, ni se habló de un aumento con montos fijos o con cifra fija. Se habló de una fórmula para poder calcular la movilidad. Ahora, todo eso, no sé por qué queda entrampado detrás de estos posicionamientos. A mí, la verdad, sinceramente... Porque Unión por la Patria no quiso votar, no quiso poner sus 90 y pico de diputados votando la fórmula si no le metíamos lo de que había que pagar los juicios en 6 meses. Es terrible, es la verdad que muy ruin usar a los jubilados para desestabilizar un plan económico. Y el radicalismo quedó entrampado en eso porque aceptó esa condición. Y cuando llegó el momento de que llegara al Ministerio de Economía y al presidente, el presidente dijo: no lo podemos pagar los juicios en 6 meses. Yo le pedía especialmente al gobierno que hiciera un veto parcial, que dejara la actualización de los jubilados, pero sacara lo de los juicios. Ni el gobierno lo quiso hacer, ni Máximo Kirchner y el kirchnerismo lo quiso hacer. Nadie quiso ceder y el resultado es este. La verdad que lamentable, pero yo lo puedo explicar. Hay algunos que no pueden explicar por qué no hicieron un veto parcial o por qué no sacaron lo de los juicios
que realmente no se puede pagar juicios de 12 años en 6 meses. Hay un tema que a mí me urge siempre preguntar, sobre todo cuando se está hablando de esto, ¿no? Porque muchas veces esto después se puede interpretar como que hay posicionamientos que tienen que ver más bien con lo demagógico y no justamente o con meras expresiones, sino con la realidad de lo que están viviendo hoy, no tan solo los jubilados, cualquier otro habitante de la República Argentina. La situación del pasado ya la conocimos, como por qué llegamos a esta situación, por qué estamos en estas condiciones y todo lo demás. Ahora yo me pregunto lo siguiente, sabiendo y conociendo esto que vos contás y que vos pregonás, que es el hecho de estar cerca de ver cómo en las charlas y conversaciones con los funcionarios volcás parte de las cosas que tienen que ver con tratar de buscar soluciones. ¿Qué dice el gobierno nacional con relación al tema de los privilegios que tienen en muchos casos lo que el propio presidente de la Nación denomina casta? Porque no se entiende, digo, hay privilegios que se siguen sosteniendo, más allá de lo discursivo que pueda tener el presidente de la Nación. Estoy de acuerdo con vos. Mira, yo creo, le he votado muchas cuestiones que tienen que ver con eliminar privilegios, pero sí, estoy muy molesta cuando hay otros privilegios que todavía no se eliminan. Yo no puedo entender, por ejemplo, que se le siga dando al sindicalismo, al contra de lo que piensa un trabajador, las cajas de las obras sociales en forma compulsiva, porque creo que es un privilegio que no tendría que existir. Creo que las jubilaciones de privilegio tampoco tendrían que existir. Creo que tampoco tendría que existir los privilegios impositivos para determinadas zonas del país y otros tenemos que soportar todos los costos. Hay muchos privilegios que hay que ir desarmando y desmarañando, viste que se está sacando, por ejemplo, en los registros de propiedad automotor, que uno queda absolutamente expuesto a una burocracia que se está tratando de desenmarañar. Yo creo que hay que sacar estructuras del Estado que no sirven para nada y que lo único que son es gasto para los argentinos, porque hay algunas estructuras que han demostrado que son ineficientes y que la pagamos todos los argentinos. Si nosotros nos diéramos cuenta que cada vez que vamos a pagar la leche, la harina, el pan, el gas, la luz, estamos pagando impuestos y que esos impuestos van a veces a lugares que son privilegios, casta o ineficiencia, nos daríamos cuenta que estamos todos interesados en que esto cambie. Hay que ver, llevamos 9 meses de gobierno, desarmar estos privilegios lleva tiempo, no es fácil, tampoco tiene una mayoría parlamentaria este gobierno, tiene solamente 39 diputados, o sea que es bastante difícil a veces conseguir los acuerdos del resto de los bloques. Hemos trabajado mucho en la ley bases para cambiar algunas cosas. Yo no te voy a decir que estoy de acuerdo con todo, pero así como al gobierno provincial actual, yo creo que hay que darle el tiempo, porque no es fácil cambiar cuestiones de 30 años de gobierno kirchnerista. Bueno, lo mismo creo que hay que darle al gobierno nacional. Bueno, pero esto lo plantea el propio presidente de la Nación, Rosana. Claro, esto lo propone el propio presidente de la Nación. Propone que hay una inmediatez para resolver los problemas y en eso está incluido lo económico. Por eso lo planteo. Es decir, si creo que hay privilegios que los pueden cortar rápidamente. Y eso es inmediato, ya. Es que tenés razón. Vos fijate que el presidente de la Nación está impulsando un proyecto como Ficha Limpia, que no es un tema menor. No, seguro ¿sí? que no. Sí. Vos imaginate que tener gente condenada, como hemos tenido en Santa Cruz, sentada en una banca, ¿sí? Resolviendo sobre la vida de todos nosotros, cuando nos había robado, ¿sí? Y bueno, es un tema, y es el presidente el que está impulsando Ficha Limpia. Boleta único papel. Dejar de que haya delitos electorales, porque nos roban las boletas, porque el que tiene más dinero puede imprimir más boletas, porque hacen voto cadena, porque hacen todas esas cuestiones tan de delito electoral que en definitiva te pone en el poder a quien vos no querías. Bueno, ahora con boleta único papel, con cambiar la ley electoral, esperemos que eso también cambie. Pero tenemos que avanzar más, obviamente. Yo tengo muchos proyectos que tienen que ver con eliminar privilegios y voy a seguir trabajando y creo que estamos muchos comprometidos en que esto sea así. Esta es tu posición. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos no tienen esta posición dentro de la Cámara de Diputados como para que se pueda entender? Y digo, de tus pares que están más cerca, ¿no? Es decir, los que pertenecen al bloque de la Unión Cívica Radical, por ejemplo, ¿no? O los que están más cercanos, que han sido los acuerdistas que tienen, por ejemplo, dentro del PRO. A ver, pregunto, ¿quiénes son los que no tienen o no quieren llegar a esta solución rápidamente?
Y a tomar cartas en el asunto Mira, con eso. yo veo más reacción en Unión por la Patria. Vamos a ver cómo votan ficha limpia la semana que viene. O sea, miremos cómo van votando Ujú, las alternativas legislativas, ujú. ¿sí? Yo creo que ficha limpia, que el PRO y el radicalismo y el bloque de Pichetto y demás están de acuerdo, la coalición cívica también, veo más objeciones en Unión por la Patria que no la quiere, nunca la quiso en Santa Cruz. De hecho, en Santa Cruz no hay boleta, no hay ficha limpia, hay en algunas localidades nada más. Y creo que en la Cuenca, no me acuerdo si fue en 28 o en Río Turbio, la vetaron. Mm. Vetaron ficha limpia. O sea, es casi una profecía autocumplida, un principio de revelación. ¿Cómo vas a vetar ficha limpia? O sea, ¿cómo vas a vetar que alguien condenado esté en un cargo público cuando para atender un kiosco te piden el certificado de antecedentes? Entonces, bueno, vamos viendo cómo se va comportando cada legislador y te das cuenta qué es lo que está defendiendo, ¿no? El otro tema que quiero preguntarte, y ya para ir finalizando y no quitarte más tiempo, hay un hecho que yo venimos mencionando y venimos siguiendo desde hace muchos años nosotros aquí en la radio y en nuestro programa fundamentalmente, que tiene que ver con los hidrocarburos y fundamentalmente el hidrógeno verde. Sobre todo porque, bueno, en la provincia de Santa Cruz está una planta experimental que está en Pico Truncado y que todavía no logramos entender el por qué nunca se desarrolló más allá de lo que se podía haber desarrollado, habiendo profesionales que le pueden dedicar tiempo a esto. Es decir, tampoco veo que haya ninguna legislación o al menos indicio de legislación para ir haciendo que esto avance. ¿Cuál es la postura que tenés y fundamentalmente qué es lo que estás haciendo vos? Que sé que participaste del foro de hidrógeno verde recientemente allí en Calafate. Sí, mira, qué buena esta pregunta porque nosotros tenemos el régimen que aprobamos a nivel nacional, que es el régimen de grandes inversiones, llamado RIGI. El RIGI fue aprobado en Chubut, fue aprobado en Río Negro, fue aprobado en Neuquén, fue aprobado en distintas provincias patagónicas y lo que tiene es ser atractivo con determinados beneficios, como lo hicimos nosotros alguna vez con la minería, para que vengan a instalarse empresas con beneficios impositivos y vengan grandes inversiones que no tenemos. Lo que le falta ahora a todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde son que las inversiones vengan, porque son inversiones a mediano y largo plazo, no son Sí. esas inversiones que se vienen y se levantan y se sacan. Nosotros tenemos los recursos naturales, tenemos el agua, tenemos el viento, tenemos la meseta, tenemos las posibilidades, pero necesitamos que vengan esas inversiones. A mí me preocupa que la Cámara de Diputados en la última sesión no lo haya podido sacar, porque es un gesto que es preocupante, porque cuando haya un inversor en el exterior que quiera venir a invertir para energías renovables o hidrógeno verde, va a decir me voy a Chubut y se nos va a pasar el carro de la historia de vuelta, porque Santa Cruz está dando la señal de que no quiere atraer inversiones, y las inversiones son trabajo y el trabajo es desarrollo y el desarrollo es levantar la calidad de vida de todos los habitantes, porque si hay más ingresos para la provincia en concepto de regalías o en concepto del dinero circulante que hay en una economía, se van a poder pagar mejores sueldos a los empleados públicos, a los empleados municipales, se va a poder generar ingresos genuinos. Yo estoy trabajando muchísimo con la Comunidad Económica Europea, con el embajador de la Comunidad Económica Europea, y estoy vendiendo mi provincia como que es el lugar donde tienen que venir a invertir. Pero lamentablemente necesitamos también señales. Las señales son que no haya leyes de emergencia que resulten poco atractivas para un capital que viene a instalarse y que quiere tener seguridad jurídica, y fundamentalmente darle las condiciones de conectividad, las condiciones de energía para poder producir, y las condiciones de infraestructura vial, que es lo que también necesita nuestra provincia. Tenemos que trabajar mucho, hay que trabajar mucho al lado de este gobierno, de cualquier gobierno que esté, porque es la vida en la que se nos va yendo cada 4 años en perder oportunidades. Así que de mi parte
todo el trabajo y van a decir, pero ¿cómo? Estaba enfrentada en las elecciones con el gobierno actual de Claudio Vidal y ahora, pero por supuesto, pues yo trabajo para los argentinos y para los santacruceños, y si este es el gobierno, bueno, con este gobierno nos tenemos que remangar y trabajar. Mientras este gobierno no demuestre actos de corrupción, mientras este gobierno no demuestre actos de violencia, mientras este gobierno tenga la misma sintonía, y por supuesto que vamos a trabajar y criticar lo que no nos guste, obviamente. Menuda tarea la que tenés, te cuento, ¿eh? En eso último que dijiste, menudo tarea la que vas a tener. Porque yo no veo, y esto me permito decirlo porque lo estamos viendo permanentemente. De hecho, la nota arrancó y también, repito, todas las notas pasadas, todas con un hecho o con la sospecha de un hecho, o cohechos, mejor dicho. Y en esto jurídicamente vos lo conocés mejor que nadie. Nosotros tenemos siempre la misma situación. Se plantea que nosotros, después que vemos condenados inclusive y todo lo demás, avanzamos y los premian con mejores espacios, inclusive hasta con la impunidad. Entonces es muy difícil entender todo esto que se Pero por está supuesto, mencionando. pero ¿por dónde hay que empezar? Hay que empezar por la justicia. No podemos tener una justicia que cajonee las denuncias como me cajonearon las denuncias durante tantos años, que yo me cansé de denunciar a funcionarios públicos que cometían actos de corrupción. ¿Sí? Me cansé de denunciarlo y se cansaron de reírse porque teníamos una justicia que cajoneaba las denuncias y que no hacía lo que tenía que hacer. Bueno, pero aquí, Acá es responsabilidad de todos. sí, indudablemente que sí. Pero ahí aporto esto que me parece que es una observación que uno hace desde afuera, ¿no? Digo, si esto, en el caso particular, volviendo a lo político, que tiene que ver con la Unión Cívica Radical, tienen una conducción, como es en el caso de Lutó puntualmente, digo, si no se terminan de definir y no terminan de limpiar ustedes esto, es muy difícil que desde la oposición puedan hacer un aporte importante. No sé si se entiende. Bueno, en esto tenés toda la razón. Estamos con una crisis de representatividad tremenda, Totalmente. donde tenemos un presidente, absolutamente, tenemos un presidente que nos representa la gran mayoría de los radicales, y que mientras nosotros decíamos que el partido iba a tener en las elecciones una posición neutral, salió militar que se vote a Massa, o sea, y ahora quiere sancionar a quienes pensábamos que no había que afectar el déficit cero y Sí, por que eso. había que acompañar el plan económico para darle una mejora a todos los argentinos y para no mentirle a los jubilados. Pero bueno, en esto tenés toda la razón, y son las depuraciones que tienen que hacer los partidos, y obviamente que tenemos un gran trabajo. Yo voy a siempre dar la cara, voy a caminar por mi provincia, voy a explicar todas mis peleas y mis votos y mis luchas, y la gente tiene la responsabilidad de entender también que si hay una justicia mala es porque los que lo eligen a esa justicia, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo que le da el acuerdo, también tienen que dar cuenta de qué es lo que están eligiendo, porque los jueces son con el acuerdo de la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados si ve que un juez no tiene la idoneidad, no tiene la preparación, no tiene los antecedentes, sí, no tiene el legajo que tiene que tener, y bueno, la Cámara de Diputados no tendría que aprobar jueces que no corresponden. Después tenemos las lamentaciones de los jueces que están cajoneando causas de corrupción. Y las causas de corrupción son las que nos quitan el derecho a tener escuelas en condiciones, tener rutas en condiciones, tener las empresas del Estado en condiciones. Esos son los que nos dejan los hospitales que no tienen gasas. Yo lo voy a seguir diciendo, a veces no es lo que más garpa políticamente, porque es mejor el populismo, porque es mejor prometer cargos, porque es mejor prometer plantas permanentes, porque es mejor prometer una serie de cuestiones que después no cumplen, pero yo creo que tenemos que cambiar culturalmente, y hay mucha gente que piensa así. Desde luego que sí. Yo al menos esto creo que es lo que debe ocurrir inmediatamente, y esto es en las próximas horas, porque si no, no se puede esperar mucho tiempo de saber que uno hace un esfuerzo enorme como lo que está haciendo la población de la provincia de Santa Cruz, de la República Argentina, para apoyar un gobierno y que en definitiva después premian o van teniendo la misma conducta que tuvieron otros gobiernos. Es decir, hacer que se protejan a aquellos que en definitiva vienen haciendo estragos como pasó en los 90. Y esto es un poco el análisis que uno hace, por lo que pregunto siempre y digo, ¿cuándo va a ser el momento ese en el que se van a debatir políticamente en serio y van a llegar a un resultado que es el de decir, bueno muchachos, salimos todos con este discurso y vamos a defenderlo?
Exactamente, estoy absolutamente de acuerdo con vos. Pero bueno, tenemos que hacer el cambio cultural y en eso tienen responsabilidad los jueces, tenemos responsabilidad quienes estamos en la política, tienen responsabilidad las organizaciones intermedias, tienen responsabilidad los medios de comunicación. No te olvides que los políticos, los jueces, los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad que los pone o los saca de determinado lugar. A vos encienden y te escuchan quienes consideran que vos sos un comunicador independiente, transparente y que ejerces bien tu función. A mí me pone o me saca la gente que crea que trabajo todos los días, que los represento, que peleo las cuestiones por las que tengo que pelear, y a cada uno de nosotros nos pone y nos saca la gente. Por eso hay mucha responsabilidad en todo esto. Roxana, yo te agradezco mucho por estos minutitos. Lo que sí te propongo es que podamos tener la posibilidad de tener todo lo necesario, el material necesario y fundamentalmente sobre la actividad legislativa, porque es importante. Y para no tener que bucear tanto sobre muchas cosas que a lo mejor por ahí es importante que ustedes lo puedan volcar hacia representantes de la provincia de Santa Cruz, a los habitantes de la provincia de Santa Cruz. Así que te voy a agradecer ese gesto e indudablemente también lo que prometiste recién, que era justamente la documentación necesaria como para que nosotros podamos verificar ciertas cosas que están ocurriendo en estos tiempos. Obvio, y desde ya vienen momentos de discusión de presupuesto. También les digo que miren el presupuesto provincial, porque así como se habla mucho del presupuesto nacional, también por los medios de comunicación nacional y una serie de cuestiones, a nivel provincial se aprueban las cosas y nadie se entera de que se aprueban, por qué partidas se aprueban. Entonces, bueno, hablemos de todo. Y yo estoy con el micrófono abierto porque creo que una parte de mi deber es informar. Así, cuando ustedes quieran, me pueden llamar. Bien, gracias, Roxana. Abrazo grande, hasta luego, saludo a la audiencia. Bien, ahí estábamos con la diputada Roxana Reyes de la Unión Cívica Radical. En realidad, en este tiempo que, como comentábamos y veníamos charlando en estos días, son días en los que los planteos que se hacen y también los posicionamientos que se tienen con cosas tan sensibles como por ejemplo son los presupuestos. Acabas de mencionar que en la provincia de Santa Cruz también ocurre lo mismo. Sí, es cierto, es verdad. Hay que observar todo y hay que mirar todo, sí es cierto. Pero también hay que estar mirando muy atentamente esto que va ocurriendo durante estos tiempos. Ayer lo comentaba la propia Graciela Ocaña, una diputada que decía, nosotros a las 24 horas de haber visto un hecho de corrupción lo denunciamos, no es que esperamos a ver si tal vez a lo mejor nos dicen o nos cuentan o le cortan la cabeza a un funcionario, no, lo denunciaron, punto. Es decir, después va a la justicia, dígale lo que usted quiera, trate de defenderse y todo lo demás, pero creo que eso es un poco lo que uno espera, es tener esta rapidez en cuanto a la conducta que sabemos perfectamente que no está bien, ¿no? Eso es importante. Bien, así pasó Roxana Reyes, la diputada nacional, en representación de la provincia de Santa Cruz, aquí en Voces Santaríes.